Cuando han pasado 12 horas desde la última ingesta o cuando ayunamos, quemamos las grasas del organismo y entramos en un proceso de cetosis. Los depósitos de glucógeno se gastan y el páncreas da la orden de que se comiencen a quemar las grasas como fuente de energía. Esta quema de grasas produce cuerpos cetónicos y entonces el organismo entra en cetosis. Aunque la cetosis se produce también en estados patológicos y por ello tiene mala fama, lo cierto es que conlleva muchos beneficios para la salud, especialmente para la salud cerebral, y uno de ellos es que nos hace ser más inteligentes y creativos. Hoy en Café Morenini vamos a hablar de la cetosis, ese estado metabólico beneficioso que previene enfermedades neurodegenerativas como demencias, Alzheimer, Parkinson e incluso tumores cerebrales muy agresivos. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar. Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. La dieta cetogénica se desarrolló en 1920 y consiste en la ingesta de un mínimo de un 70% de grasas saludables en lugar de un 70% o 55% de hidrato de carbono, que es lo que siempre se nos ha recomendado. Mucha gente piensa que la dieta cetogénica tiene que ver con comer carne, tiene que ver con comer proteína, y no es así. Tiene que ver con comer un mínimo de un 70% de grasas y, tal y como la sugerimos en Café Morenini, de grasas saludables. Es decir, que la carne puede ser perfectamente omitida en una dieta cetogénica y se puede seguir llevando una dieta cetogénica perfectamente. Los hidratos de carbono quedarían restringidos a un 5 o máximo un 15% de la ingesta total diaria de macronutrientes. Y como digo, las grasas un 70-80%, por tanto de proteínas nos quedará un 15, un 20% nada más. Inicialmente, cuando se empezó a administrar una dieta cetogénica, lo que se perseguía era entrar en cetosis, que la persona que la siguiera entrara en cetosis, para quemar grasas con producción de cuerpos cetónicos como consecuencia. ¿Y por qué se perseguía esto? Porque se había visto que los niños epilépticos, sobre todo cuando llevaban una dieta cetogénica con restricción calórica y riqueza en grasas, disminuían los episodios de crisis convulsivas epilépticas. Por tanto, pues para ellos era una dieta terapéutica. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando se empezó a administrar esta dieta, para estos niños se descubrieron otros efectos beneficiosos del estado de cetosis o producción de cuerpos cetónicos. Y estos otros beneficios tenían mucho que ver con la salud cerebral a nivel de prevención de enfermedades de índole neurodegenerativa, como por ejemplo demencias, Alzheimer, Parkinson e incluso tumores cerebrales muy agresivos. Además, ¿qué ocurre cuando se sigue una dieta cetogénica o keto? Porque en inglés es ketogenic, entonces por eso decimos keto en español. Aviva el crecimiento y protege el daño de nuestras neuronas. Y además, como induce a la diferenciación de nuevas neuronas y a que se establezcan nuevas conexiones neuronales, esta manera de alimentarnos, que no es más que perseguir un estado metabólico de combustión de grasas en lugar de hidratos de carbono con la consiguiente producción de cuerpos cetónicos, nos hace ser más inteligentes y más creativos. Y este es uno de los primeros efectos que una persona nota cuando entra en cetosis. Te voy a presentar el único máster del mercado que te convierte en un experto en alimentación vegetariana y que puedes hacer desde tu casa. Este máster es la consecuencia de una amplia formación en la materia y de la experiencia de más de 2 décadas, con tutorización permanente a tu disposición y clases impartidas por Ana Moreno. Un máster que lleva casi 6 años en el mercado y por el que han pasado más de 1000 alumnos. Máster en Cocina Vegetariana. Toda la información en www.escueladecocinavegetariana.com. Entrantes, sección patrocinada por la Escuela de Cocina de Ana Moreno. escueladecocinavegetariana.com.
Desde dichos hallazgos tan positivos para la salud, pues se comenzó a estudiar en más profundidad la cetosis como un efecto positivo para el organismo y se observaron otros efectos adicionales, como por ejemplo la ayuda para el control del peso y la pérdida de grasa. Aunque suene raro, lo que ocurre es que se sigue una dieta alta en grasa, insisto, grasa saludable, y baja en carbohidrato, y se obtiene un efecto muy potente de pérdida de peso en sujetos con obesidad, en sujetos con sobrepeso, con una pérdida de grasa de hasta un 20% del total de la grasa corporal, y además sin efecto acordeón. Se tensan los músculos, se genera más músculo y además se evita la flacidez. En los años 60 hubo un investigador estadounidense que lanzó una hipótesis que realmente ha hecho mucho daño a cómo entendemos el metabolismo de las grasas en nuestro organismo, porque él indicó que un aumento de grasas en la dieta se relaciona con mayores problemas de tipo cardiovascular, como infarto de miocardio, por ejemplo, o arteriosclerosis. Lo que veía que sucedía en Estados Unidos. Muchas veces los estudios confirman lo que uno quiere confirmar. Este investigador obvió los resultados de otras zonas, como por ejemplo el pueblo esquimal, donde no hay problemas de infarto, ningún problema de índole coronaria, y sin embargo sí que se consumen también muchas grasas, una dieta muy rica en grasas, pero de otro tipo de grasas. Estamos hablando de otro tipo de grasas, un tipo de grasas vegetales o grasas que proceden de animales criados con pasto o del pescado azul o del huevo. Por ejemplo, del ghee también, que sería una grasa muy interesante que se obtiene de una vaca criada alimentándose con pasto, es decir, de una vaca que se ha criado en libertad, y se produce a partir de la leche. Se forma la mantequilla y después la mantequilla se cuece mucho tiempo y van subiendo a la superficie de la cacerola las impurezas que se eliminan y queda un resultado final que se llama ghee, G-H-E-E, o mantequilla clarificada. Cualquier persona que no esté familiarizada con el término ghee, por eso lo explico, y no contiene tantas proteínas lácteas como la mantequilla, y hay muchos defensores de la salud que sostienen que el ghee es una opción más saludable que la mantequilla, que era también ya muy conocida como una opción más saludable que la margarina, cuando está realizada con aceites hidrogenados. Y después también incluir ghee en la alimentación tiene varios aspectos en el sentido de la salud cardíaca de la que estábamos hablando, porque se compone de un 50% de grasa saturada, lo que se ha considerado como algo perjudicial hasta que recientemente la comunidad médica y los nutricionistas han empezado a percatarse de que la grasa, incluyendo la grasa saturada, son beneficiosas. Pero la leche materna, por ejemplo, contiene un 54% de grasa saturada y es el alimento esencial para el adecuado desarrollo y sin el cual el cuerpo no puede funcionar cuando estamos empezando a vivir. Aunque se cree que consumiendo más grasa se sube de peso, al disminuir la cantidad de hidratos de carbono se produce un cambio metabólico que hace que se quemen grasas en lugar de hidratos de carbono. Cuando el cuerpo se acostumbra a la combustión de las grasas en lugar de a la combustión de los hidratos de carbono, es cuando disminuyen los depósitos de grasa del organismo, a la vez que ocurre algo muy interesante, y es que se normaliza la glucemia en sangre. Al normalizarse la cantidad de azúcar en sangre, desaparecen las ansias por comer azúcar. Es decir, que estas ansias normalmente se derivan de problemas con el metabolismo de la glucosa, que se soluciona. Y también ocurre otra cosa, y es que cuando comenzamos a alimentarnos con alimentos más ricos en grasa, nos saciamos mucho más y comemos menos. De manera natural tenemos menos hambre. Por tanto, se ve que una dieta cetogénica es una dieta muy interesante también para considerar a la hora del control de peso y a la hora del control de las ansias por hidratos de carbono. Todo esto es especialmente efectivo si se combina una alimentación rica en grasa y baja en carbohidratos como es la cetogénica, con el ayuno intermitente, que se produce
en el cuerpo, el ayuno intermitente produce también cetosis, durante el cual tiene lugar también el proceso de la autofagia y que es muy sencillo de seguir cuando se está siguiendo una dieta cetogénica porque, como indico, se tiene menos hambre. Estás escuchando a Ana Moreno en Café Morenini. ¿Y cómo podemos entrar en cetosis? Pues se suele hacer gracias al ayuno, dado que el ayuno lleva al organismo a un estado de supercombustión de las grasas que se tienen almacenadas y que se ha encontrado que es un combustible muy eficiente cuyo metabolismo produce cuerpos cetónicos. Pero existe otro modo de entrar en cetosis que no es mediante el ayuno y es la posibilidad de realizar un ayuno aligerado, un ayuno intermitente de 12 o más horas, idealmente 16 horas, lo cual es bastante sencillo porque aprovechamos las horas que estamos durmiendo como parte de ese ayuno. La cetosis no es un estado absoluto, viene definida por la concentración de milimoles de cuerpos cetónicos por litro de sangre. Entramos en cetosis por encima de 0,5 milimoles por litro de sangre, pero podemos entrar en cetosis a través del ayuno y a través de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica, como estábamos apuntando, pues consiste en llevar una alimentación alta en grasa saludable. ¿Cuál es la grasa saludable? Pues aguacate, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco, semillas, frutos secos, aceitunas y baja en hidratos de carbono, buscando llevar a nuestro organismo a un estado de supercombustión de las grasas porque no tiene hidratos de carbono para convertirlos en fuente de energía. Popularmente se cree que la dieta cetogénica debe incluir carne, pero no es así. De hecho, muchísimas dietas cetogénicas llegan a fracasar. ¿Por qué ocurre? Que al haber un exceso de proteína en ella, cuando se metabolizan las proteínas se produce glucosa, por tanto estamos saliendo del estado de cetosis. La dieta cetogénica no pone foco en la proteína, sino que pone foco en las grasas saludables. Y estas, que como mencionaba antes son aguacate, aceites de oliva, de aguacate, de coco, semillas, frutos secos, aceitunas, son todas vegetales. Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, donde hemos hablado de la cetosis, un estado metabólico de combustión de las grasas para obtener energía. Si quieres saber más sobre este tema, presta atención, porque en el podcast de Café Morenini también hablamos sobre temas relacionados como el ayuno intermitente, la autofagia y la dieta cetogénica. Muchas gracias a Óscar Montero y Armando Mateo. Hacemos radio con contenido práctico y directo para mejorar tu vida, contenido sin fecha de caducidad. Recuerda que tienes a tu disposición mis cursos online y presenciales en www.escueladecocinavegetariana.com, diseñados con todo nuestro cariño para que te conviertas en un experto ¿de qué? De tu propio bienestar. Nos vemos muy pronto en una semanita aquí en el próximo Café Morenini.